tardes, muy buenas noches, queridos amigos. Ya les voy a estar hablando de otro de estos 4 grandes titanes dentro de los subgéneros de la ciencia ficción. Hace poco estuvimos tratando el cyberpunk, incluso te recomendé algunas novelas que espero que las hayas buscado, espero que las hayas leído o que las estés leyendo. Así que, queriendo continuar con esta, vamos a llamarle saga de videos, te voy a hablar de otro subgénero que está dentro de mis preferidos de la ciencia ficción, que es el steampunk. Ahora nos preguntaremos qué carajos es el steampunk. Siendo concretos y yendo al grano, porque como saben esto no contiene un guión, es un estilo de futurismo victoriano, encontrando elementos dentro de la ciencia ficción o de fantasía con la estética occidental de los años en los que surgió. Es decir, Sense es pirata y una de las características es que posee elementos tecnológicos que son anacrónicos. Te voy a dar un ejemplo. En la era victoriana, ¿qué haría un reloj digital? Sería impensable. Bueno, ese tipo de cosas son aquellas en las que tiene su base este género. Ahora, en sí, este género literario nació en la década de 1970, cuando empezaron a publicarse una muy buena cantidad de libros de ciencia ficción que presentaron algunas características del cyberpunk, lo que tendrías que buscar el anterior video a este para enterarte de qué es lo del cyberpunk si es que todavía no lo viste. Este estilo, que es un tanto retro, ya aparecía en las historias de Julio Verne, que saben que es el autor de 20.000 leguas de viaje submarino, 5 semanas en globo, Viaje al centro de la Tierra, o de, por ejemplo, H.G. Wells, que es el autor de, por ejemplo, La máquina del tiempo, el autor de La guerra de los mundos. Pero yo diría que Julio Verne fue uno de los primeros autores que hizo mención a este estilo y que le sirvió de inspiración a los que vinieron después para hacer justamente steampunk. Pero bueno, a pesar de todo eso, terminó siendo al final de 1979 cuando apareció por primera vez este término en una carta del escritor K.W. Jeter a Farren Miller, donde estaban intentando ponerle una categoría y definir este estilo tan extraño de novelas, porque vamos a ponernos a pensar que si a día de hoy, quizás cuando te estoy contando esto, te puede sonar un tanto discordante, estética victoriana con avances tecnológicos, imagínate lo que habrá sido en la época de la década del 70. De hecho, Tim Powers ya lo había empezado a desarrollar con un libro genial llamado Las puertas de Anubis, James Blaylock en el homúnculo, y también un libro que es Morlock Nights. Ahora, todos estos relatos tenían una cosa en común, o varias cosas, sobre todo que se presentaban en justamente la época victoriana, que podría tratarse en el siglo XIX, pero tenían objetos, tenían armas, tenían maneras de vestir, tenían costumbres que eran más propias de un futuro demasiado alejado del contexto de esta época. Pero también hay una diferencia fundamental con el género literario del cyberpunk, que es que, a diferencia de este, en el cyberpunk se muestra generalmente futuros distópicos, en donde el hombre está oprimido, en donde la humanidad no es más que un despojo de lo que fue o lo que pudo haber sido. El steampunk, en cambio, se presenta más como un género en sí que es una crítica, pero tirando más al optimismo, mirando al futuro desde el pasado. Las novelas que podemos leer que se basan en este estilo tienden a ser un tanto más positivas, como si fuera la filosofía de Immanuel Kant, con el mundo que nos rodea, y presentan los avances tecnológicos como si fuera una clave para poder avanzar a un futuro ideal. Así que estos relatos tienden a ser un poco más utópicos, que es lo contrario de distópicos generalmente, o al menos hablando de literatura, y tiene un cierto aire de romanticismo en el ambiente, y por romanticismo no entiéndase solamente el romance en términos de una pareja, aunque también puede tocar temas como el colonialismo, puede tocar temas como, por ejemplo, la política, como cuando nos quieren hacer creer que existe una lucha de clases cuando los únicos responsables de la decadencia que estamos viviendo son justamente los gobiernos. Y también existe dentro de esta variante una subvariante que se llama Dark Steampunk. Te puedo decir algunas cosas, pero probablemente sería bueno un video aparte, pero que justamente tiende a entremezclarse con el cyberpunk, que tiende a haber más oscuridad, tiende a haber más distopía en el ambiente.
y siempre con una versión un tanto más victoriana de las historias que nos está contando. Así que recapitulando, para que por más que suene cargante, queden un poco más claras las características del steampunk. Número 1. La trama se desarrolla en un contexto histórico de la Inglaterra victoriana y en pleno apogeo de la Revolución Industrial, generalmente. 2. Segunda referencia, con bastante frecuencia aparecen tecnologías que están completamente fuera de su contexto de referencia. Es algo así como también un tema que podríamos tratar más adelante, que son los OPARTs, objetos fuera de su tiempo, solo que acá hay un contexto en el cual tienen sentido, y a eso se le llama anacronismo. 3. La narrativa tiene sus referencias en las de, por ejemplo, Julio Verne, en las de Wells, en las de Mary Shelley, que son los principales exponentes, o mejor dicho, los pioneros de este subgénero. De hecho, podemos ver también, se me había olvidado mencionarlo, la historia de Mary Shelley, la historia de Frankenstein, podría considerarse un principio de steampunk, es decir, época antigua en donde el doctor Victor Frankenstein contaba con una tecnología eléctrica que pudo desarrollar su monstruo, pudo darle vida a un monstruo creado de partes de distintos cadáveres. Se me había olvidado mencionar eso. Quinta característica, por más que suene redundante, es que las obras de steampunk suelen tener una combinación de, obviamente, tecnología, o un contexto histórico victoriano, y mucha aventura. Parece sacado también de la imaginación de Wilbur Smith, que Wilbur Smith no tiene nada que ver con este tipo de literatura. Bueno, y ahora pasando a las referencias, creo que podemos empezar con algunos libros que ya te mencioné durante este mismo video, pero no con todos. Pero no me puedo dejar en el tintero A las puertas de Anubis. Es un libro, obviamente, de steampunk, escrito por Tim Powers en el año 1983. ¿De qué va sin hacer spoilers? Bueno, en el año 1801 el imperio inglés, el imperio británico, consiguió el poder sobre Egipto tras la derrota de Napoleón Bonaparte en la famosa batalla del Nilo. Como ven, esto tiene también un margen histórico real como influencia para crear la trama. No quiere decir que todo lo que se cuente acá haya pasado realmente. Y los nuevos conquistadores, el imperio británico, suprimieron el culto a los dioses de la antigüedad, a los antiguos dioses egipcios, lo que terminó generando una revuelta y terminó desencadenando la ira de antiguos hechiceros que planeaban justamente expulsar a los británicos de estas tierras. Básicamente el plan de los hechiceros consiste en traer a la vida a los antiguos dioses de una época en donde tenían muchísimo poder y soltarlos en Londres. Es realmente digno de recomendación, es digno de lectura, y me estoy mordiendo la lengua para no hacer un spoiler que sería espectacular para generarte curiosidad, pero a la vez te lo estaría arruinando quizás la trama o incluso el final del libro. Ese es uno de los primeros que te quiero recomendar. Una segunda recomendación que te quiero hacer es un libro que se llama El Mapa del Tiempo. Tristemente no es un libro que sea muy mencionado incluso dentro de los círculos más, odio el término, pero underground, de los lectores de este tipo de fantasía, pero es recomendable. Londres, año 1896. Hay una empresa de viajes temporales que se llama Murray, que cumple el deseo más codiciado de la humanidad, aparte de la inmortalidad, que serían los viajes en el tiempo. Nuestra protagonista va a tener un romance gracias a estos viajes con un hombre del año 2000, para nosotros el pasado, pero para ellos el futuro, y para este hombre el presente. Y acá lo interesante es que este hombre del 2000 quiere viajar a la misma época de la que viene la chica que se enamoró de él. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en Londres en los albores del año 1896? Quiere salvarla del legendario Jack el Destripador. Y hasta acá te puedo contar. Más de eso no te puedo contar porque no quiero arruinarte la novela. Lo único que te puedo decir es que de corazón te aconsejo que la leas. Y así se me vienen muchos libros para recomendarte, pero se me estaría alargando mucho el video. Te puedo recomendar, por ejemplo, Máquinas Mortales, a Paul Di Filippo con la trilogía del steampunk, La invención de Hugo Cabret. En fin, hay muchos libros que te puedo recomendar, pero esos tres, búscalos, haceme caso. Y gente, hasta acá el video de hoy.
Suscríbete al canal si es que te interesan estos temas, los libros, la música, la política quizás, temas polémicos en general, porque es lo que suelo tratar. Además, tu suscripción me estaría ayudando muchísimo. Seguime en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque como siempre lo digo, de Facebook me bloquean 9 de cada 10 veces, así que en Instagram estoy mucho más activo. Compartile este video si tenés algún amigo a quien le interesen estos temas y te estaré viendo en la próxima. Mi nombre es Lucas Farquete, te mando un gran abrazo y hasta el próximo video.